Descubrí una Super 8 de mi abuelo y lo que filmó me ha roto la realidad. Ahora no sé qué creer. Hola a todos, este es un desahogo masivo. No sé a dónde más acudir con esto, y supongo que este es el lugar para soltarlo todo. Necesito poner esto por escrito y quizás, solo quizás, alguien aquí pueda ofrecer alguna perspectiva, alguna teoría, algo que me ayude a procesar lo que he visto. Mi mente está hecha un caos y no he dormido bien en semanas. Mi abuelo, Robert Bob Miller, falleció hace unos 6 meses. Fue un hombre increíble, un ingeniero mecánico jubilado, siempre con una historia que contar y un brillo en los ojos. Era de esa generación que arreglaba todo por sí mismo, y tenía un taller en el sótano que era como un museo de herramientas y cachivaches. Después de su muerte, mi abuela, con el corazón roto, me pidió ayuda para limpiar el taller. Decía que yo era el único que compartía un poco su curiosidad por las cosas viejas. Y tenía razón. Pasé semanas en ese sótano, revolviendo entre planos oxidados, radios antiguas y cajas de tornillos que probablemente databan de la Segunda Guerra Mundial. Era una tarea melancólica, pero también reconfortante, como seguir los pasos de su vida a través de sus objetos. Un día, detrás de una pila de revistas de Popular Mechanics de los años 70, encontré una caja de madera de caoba, bastante pesada y sellada con cinta adhesiva vieja y descolorida. No tenía ninguna etiqueta, lo cual era raro para mi abuelo, que etiquetaba hasta el último clavo. La curiosidad me picó, por supuesto. La abrí con cuidado. Dentro, sobre un paño de terciopelo descolorido, descansaba una cámara Super 8. Una Volio 4008 ZM2, si no me equivoco, un modelo bastante avanzado para su época. Al lado, había un par de carretes de película en latas metálicas, también sin etiquetar. Mi abuelo no era un aficionado al cine, que yo supiera. Siempre usaba su cámara Polaroid para las fotos familiares y su Canon AE-1 para las vacaciones. Nunca lo vi con esta Super 8. Era como un artefacto de otra vida. Sentí una punzada de emoción, la clase de emoción que sientes cuando descubres un secreto familiar. Llevé la cámara y los carretes a casa. No tengo un proyector de Super 8, obviamente, ¿quién lo tiene hoy en día? Así que hice lo que cualquier persona en mi posición haría, busqué un servicio de digitalización profesional. Tardaron un par de semanas, y la espera me carcomía. ¿Qué habría filmado mi abuelo en secreto? ¿Un diario visual? ¿Un experimento bizarro? Tal vez solo grabaciones viejas de mi padre cuando era niño, que de alguna manera se le olvidó mencionar. La incertidumbre era casi insoportable. Finalmente, recibí un correo electrónico con un enlace a los archivos digitalizados. Me senté frente a mi computadora esa noche, con una taza de té y el corazón latiéndome con fuerza. Cliqué en el primer archivo. La primera parte de la película era mundana. Jardines, mis abuelos jóvenes, bueno, jóvenes para mi perspectiva, quizás un viaje a la playa. Nada extraordinario. Sentí una punzada de decepción, pero luego apareció una segunda secuencia. La fecha superpuesta indicaba 12 de agosto de 1978. La ubicación era un bosque denso, que reconocí como el Bosque Nacional Allegheny, no muy lejos de la cabaña de casa de un tío abuelo. Mi abuelo, más joven de lo que yo lo recordaba, pero inconfundible, estaba caminando con la cámara, el sonido del viento y de las hojas crujiendo bajo sus botas se amplificaba por el micrófono rudimentario. La imagen era granulada, pero clara. Parecía estar buscando algo, o simplemente disfrutando de la naturaleza. Era un día nublado, la luz tenue filtrándose entre los árboles. De repente, la cámara se detuvo. Mi abuelo estaba inmóvil, apuntando. Pude ver su mano temblar ligeramente. Seguí la dirección de la lente, y entonces lo vi. Sobre un claro, a unos 100 metros de distancia, había algo. No era un animal. No era un avión. No era, y lo juro por todo lo que es sagrado, nada que haya visto en mi vida. Era una estructura. Una especie de monolito, oscuro y liso, de unos 10 metros de altura. No reflejaba la luz, la absorbía. Parecía estar hecho de obsidiana pulida, pero con una textura que sugería que no era una roca. Era perfectamente simétrico, con un diseño geométrico que parecía fluido, casi vivo, a pesar de su inmovilidad. No tenía puertas, ventanas, ni uniones visibles. Solo una superficie ininterrumpida. Mi abuelo no dijo una palabra. Su respiración se aceleró en la grabación. Se quedó allí,
filmando, durante lo que parecieron varios minutos. La cámara estaba fija, pero yo podía sentir su tensión a través de la lente. Luego, lo imposible. La superficie del monolito comenzó a ondular. No como agua, sino como si el aire a su alrededor estuviera siendo distorsionado, o como si la propia estructura estuviera respirando. Y de esa superficie, sin que se abriera ninguna fisura, emergió algo. Era una figura. Alta, delgada, con extremidades alargadas. Su piel parecía tener el mismo acabado mate y oscuro que el monolito, como si fueran parte de la misma entidad. No tenía rasgos faciales discernibles, solo dos cavidades oscuras donde esperarías los ojos. Su cabeza era ligeramente alargada. Se movía con una gracia inhumana, sin el menor sonido. La figura se movió hacia un árbol cercano y tocó la corteza con una de sus manos alargadas. En el momento en que la tocó, las hojas del árbol en esa zona se marchitaron y cayeron al suelo al instante, como si el tiempo se hubiera acelerado para esa porción de la planta. Un destello sutil, casi imperceptible, emanó de su extremidad. Fue en ese instante que mi abuelo reaccionó. Un grito ahogado salió de su garganta, y la cámara se sacudió violentamente mientras él la dejaba caer. La imagen se volvió borrosa, el sonido era de pasos apresurados y respiración jadeante. Luego, un último destello de la criatura, moviéndose de nuevo hacia el monolito. La pantalla se volvió negra. Me quedé allí, petrificado. Mis manos temblaban tanto que casi derramo el té. Repetí la secuencia una y otra vez. Intenté buscar fallos, trucos de cámara, un hilo de nylon. Pero no había nada. La grabación era cruda, real, demasiado convincente en su imperfección. La forma en que mi abuelo reaccionó, la forma en que su voz se quebró. No era una actuación. Era puro terror. Mi abuelo era un hombre pragmático, un ingeniero. No creía en fantasmas ni en duendes. Siempre se reía de los programas de televisión sobre ovnis. Pero aquí estaba. La prueba. ¿Qué demonios era eso? ¿Y por qué lo guardó en secreto? ¿Por qué nunca se lo mencionó a nadie? ¿O si lo hizo y nadie le creyó? He pasado noches enteras investigando el Bosque Nacional Allegheny. No hay informes de avistamientos de ovnis de esa fecha. No hay noticias de estructuras misteriosas. Nada. Es como si el evento simplemente nunca hubiera ocurrido para el resto del mundo. Y sin embargo, tengo la película. Siento que me estoy volviendo loco. He intentado hablar con mi abuela, preguntarle si mi abuelo alguna vez mencionó algo extraño. Ella solo suspira y dice que Bob siempre fue un poco excéntrico con sus proyectos secretos en el sótano, pero que nunca le prestó mucha atención. Siento que no puedo mostrárselo. Sería demasiado para ella, especialmente ahora. Estoy solo con esto. Y el peso es insoportable. Cada vez que cierro los ojos, veo esa figura, ese monolito, el árbol marchitándose. Mi abuelo vio algo imposible, y el silencio en torno a ello es aún más aterrador. ¿Soy yo el insensato por pensar que esto es real? ¿O el insensato por no querer creerlo? ¿Qué hago con esto? ¿Lo comparto? ¿Lo mantengo en secreto, como él? Necesito ayuda. Sus teorías. Sus ideas. Sus especulaciones. Siento que mi comprensión del mundo se ha hecho pedazos. Primera actualización, 5 días después. Hola a todos, el apoyo y la cantidad de teorías que he recibido en los comentarios son abrumadores. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi publicación y ofrecer sus pensamientos. Sinceramente, pensé que la gente se reiría o me acusaría de inventar todo, pero la mayoría ha sido increíblemente comprensiva y ha compartido sus propias experiencias o ideas. Ha sido un consuelo tener esta conversación virtual. Han pasado 5 días desde mi publicación original y, para ser honesto, no he logrado avanzar mucho en encontrar una explicación definitiva, pero sí he estado haciendo algunas cosas. Varios usuarios sugirieron que la calidad de la digitalización podría ser un problema o que quizás el metraje se corrompió. Así que, siguiendo ese consejo, contacté a un segundo servicio de digitalización, esta vez uno especializado en restauración de archivos fílmicos antiguos. Les envié los carretes originales y les pedí que fueran extremadamente meticulosos. Quería descartar cualquier posibilidad de que la distorsión o el granulado estuvieran enmascarando una explicación más simple. La espera es casi tan estresante como la primera vez. He estado repasando el metraje una y otra vez en mi cabeza, analizando cada fotograma.
Un usuario sugirió que la forma en que el árbol se marchitó podría indicar una transferencia de energía o una absorción de energía vital, lo cual es perturbador. Otro mencionó la hipótesis interdimensional, que me parece aún más descabellada, pero al mismo tiempo, ¿qué otra cosa podría explicarlo? Lo que sí he hecho es un viaje al Bosque Nacional Allegheny. No pude ir al lugar exacto donde mi abuelo filmó, ya que la vegetación ha cambiado mucho en más de 40 años. Y la geografía no es lo suficientemente distintiva como para identificar el claro preciso sin un GPS de la época, y mi abuelo, obviamente, no tenía uno. Sin embargo, solo estar en ese bosque, sentir la inmensidad de los árboles, la quietud, me dio escalofríos. Intenté visualizar la escena, imaginarme a mi abuelo allí, solo, presenciando algo tan ajeno a su mundo. Me sentí vulnerable, pequeño. Es fácil descartar estas cosas cuando las ves en la pantalla, pero estar en el lugar, sentir el viento que él sintió, escuchar los mismos sonidos del bosque, eso le da una capa de realidad inquietante. Mientras estaba allí, caminé sin rumbo, buscando cualquier cosa fuera de lo común. No encontré ningún monolito de obsidiana, ni árboles con patrones de marchitamiento inusuales. Lo que sí encontré, o más bien, sentí, fue una extraña sensación de vacío en ciertas zonas. Era subjetivo, por supuesto, pero como si el aire fuera más frío, más denso. Pura sugestión, probablemente. Pero no pude evitar que un escalofrío me recorriera la espalda. También intenté hablar de nuevo con mi abuela, pero esta vez con más tacto. Le pregunté si mi abuelo tenía algún pasatiempo secreto del que yo no supiera, o si alguna vez le mencionó algún tipo de incidente en el bosque. Ella se rió suavemente. Bob siempre fue un hombre de secretos, cariño. Pero sus secretos eran más bien sobre cómo arreglar una nevera vieja con un clip o cómo hacer que un coche anduviera con 2 galones de gasolina. Nunca nada de fantasmas o monstruos, si es lo que te preocupa. Me miró con una expresión de preocupación genuina. Estás muy pálido últimamente, ¿estás durmiendo bien? Tuve que mentirle y decirle que sí, que solo estaba estresado con el trabajo. No quiero preocuparla. El hecho de que mi abuelo no mencionara esto a su esposa, a la mujer con la que compartió décadas de su vida, es lo que más me perturba. ¿Fue por miedo a no ser creído? ¿O por algo más profundo, algo que lo aterrorizó tanto que lo enterró junto con la cámara? He estado sintiendo una necesidad urgente de comprender. Como si este secreto de mi abuelo ahora fuera mi propia carga. No es solo un video, es una ventana a lo desconocido que ha estado oculta durante décadas, y que ahora me mira fijamente. La sensación de que hay más de lo que sabemos, de lo que nos dicen que sabemos, es abrumadora. Estoy esperando los nuevos resultados de la digitalización. Mientras tanto, sigo releyendo sus comentarios. Si tienen más ideas, o si alguien ha visto algo similar, aunque lo dudo, por favor, háganmelo saber. Esto se ha vuelto más que una simple curiosidad, es una obsesión. Y temo que sea una obsesión que me está consumiendo. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización. Ha pasado casi un mes desde mi post original, y las cosas han tomado un giro, más oscuro, diría yo. La segunda digitalización llegó, y para mi asombro, la calidad era notablemente mejor. No solo eso, sino que contenía unos segundos adicionales de metraje al principio y al final que la primera digitalización había cortado. Nada trascendental, solo el abuelo ajustando la cámara, y luego, después de la caída, un par de fotogramas de su zapato. Pero la claridad en los segundos cruciales del avistamiento era impresionante. Lo primero que noté con la nueva versión fue el detalle del monolito. No era obsidiana pulida, sino algo que parecía metal, pero un metal que desafiaba la física. La superficie no era lisa, estaba cubierta de lo que parecían grabados sutiles y entrelazados, como patrones fractales o glifos. Eran demasiado pequeños para discernirlos claramente, incluso con la mejor resolución, pero estaban ahí, sugiriendo una complejidad que no había apreciado antes. ¿Y la figura? ¡Ay, la figura! Con esta nueva nitidez, pude ver más. Esos ojos no eran cavidades oscuras, eran áreas donde la luz simplemente no se reflejaba, como agujeros negros en el espacio. Y su movimiento, era menos humano de lo que pensé. Flotaba, no caminaba. No había contacto con el suelo. Cada movimiento era fluido, sin esfuerzo, antinatural. Las extremidades no terminaban en dedos, sino en algo más parecido a zarcillos, que se extendían y se contraían.
La escena del árbol se volvió aún más vívida. El destello no venía de su mano, sino que la figura parecía absorber la vida del árbol. El color verde se drenó instantáneamente, las hojas se encogieron y se secaron en un parpadeo. No era solo marchitarse, era un envejecimiento acelerado, como si siglos de vida del árbol fueran succionados en un segundo. La nueva perspectiva me hizo sentir náuseas. ¿Qué tipo de entidad podía hacer eso? He pasado incontables horas analizando cada cuadro, ralentizando el video. He compartido el metraje, de forma anónima, claro, con algunos contactos en foros de filmación y efectos especiales. Quería ver si alguien podía detectar una manipulación, un truco de cámara de los años 70. Las respuestas han sido variadas. Algunos dicen que parece demasiado real para ser un efecto de la época, otros que es una falsificación extremadamente bien hecha, pero imposible con la tecnología de entonces. Nadie ha podido decirme con certeza que es falso, lo que me inquieta más que si me hubieran dicho que es un engaño obvio. Pero el giro más importante llegó cuando, durante otra de mis exploraciones en el sótano, encontré un pequeño diario de cuero escondido dentro de un libro de ingeniería mecánica. Mi abuelo no llevaba un diario, o al menos, no que yo supiera. Este era diferente. En la primera página, con su caligrafía firme, ponía, registro de observaciones, proyecto, silencio. Comencé a leer. Era un diario clandestino, detallando sus viajes al bosque en 1978. La primera entrada, fechada el 8 de agosto de 1978, describía una anomalía magnética que detectó con un equipo casero que él mismo había construido. Decía que sentía una presencia, una fuerza silenciosa. Varias entradas hablaban de su frustración por no poder fotografiarla o documentarla. Y luego, la entrada del 12 de agosto, el día del video. Finalmente lo vi. No tengo palabras. Las imágenes son crudas, pero reales. Es más de lo que mi mente puede procesar. La forma en que interactuó con el árbol. Es una depredación de energía. Una entidad que extrae la esencia vital. No puedo contárselo a nadie. Me tomarían por loco. Pero el mundo necesita saber, eventualmente. No estoy seguro de cómo. O cuándo. Más adelante, había entradas más desesperadas. Hablaba de sueños perturbadores, de sentir que lo estaban observando. Mencionaba patrones en el cielo nocturno que solo él podía ver. Se había obsesionado. La última entrada era de noviembre de 1978. Siento que me estoy desvaneciendo. El silencio es más pesado ahora. He sellado la evidencia. Que descanse. Quizás para siempre. Este diario me golpeó como un rayo. No solo mi abuelo vio esa cosa, sino que también experimentó un seguimiento, una especie de trauma psicológico. ¿Depredación de energía? ¿El silencio es más pesado? Me sentí una ola de miedo tan frío que apenas podía respirar. Mi abuelo no estaba simplemente asustado, estaba siendo afectado por lo que vio. Y se lo guardó todo para sí mismo, sufriendo en silencio. Ahora entiendo por qué no se lo dijo a mi abuela. Probablemente pensó que estaba perdiendo la cabeza. ¿O es que lo que vio era tan peligroso que decidió protegerlos a todos manteniéndolo en secreto? La idea de que algo, o alguien, lo observara después de ese día, que lo persiguiera en sus sueños, es simplemente aterradora. Mi dilema moral se ha intensificado. Tengo esta evidencia, el diario que corrobora la experiencia de mi abuelo y su sufrimiento. Compartir esto podría ser una catástrofe personal. La gente podría pensar que estoy delirando, que soy un charlatán. Pero no compartirlo, no hacer nada con la verdad que mi abuelo sacrificó tanto por guardar, me siento como si lo estuviera traicionando. Siento que tengo la responsabilidad de su legado. Mis amigos han notado mi cambio de humor. Estoy irritable, distraído. Mi novia, Sara, me ha preguntado qué me pasa. Le dije que era el estrés del trabajo, pero ella me conoce demasiado bien. Estás guardando algo, mi nombre. Y lo que sea, te está comiendo por dentro. Sentí la necesidad de contárselo, de liberar esta carga, pero ¿cómo le explico que mi abuelo filmó un ser de otro mundo que absorbe la vida de los árboles? Suena a locura. Estoy en una encrucijada. Tengo el metraje, tengo el diario. La prueba. ¿Es mi deber exponerlo, o es mi deber honrar el silencio de mi abuelo? La presión es inmensa. Tengo miedo de lo que pueda pasar si lo hago público, pero también tengo miedo de las consecuencias de mantenerlo oculto.
Siento que estoy cargando con un peso que no me pertenece, pero que ahora es indisoluble de mí. Tercera actualización, han pasado 8 semanas desde mi actualización anterior. Esto es mucho más difícil de escribir de lo que esperaba. Las últimas semanas han sido una montaña rusa emocional, culminando en un giro que jamás habría imaginado. El conflicto se ha vuelto personal, íntimo, y ha afectado mi relación de una manera que me duele hasta el alma. Después de la última actualización, la presión interna de saber y el miedo de guardar este secreto me estaban carcomiendo. Estaba distante, irritable, y Sara, mi novia, no dejaba de presionarme. Una noche, después de una discusión particularmente tensa en la que ella me acusó de estar ocultándole algo grave, de no confiar en ella, simplemente exploté. No pude más. Le conté todo. Le mostré la película, el diario. Desde el monolito hasta la figura, el árbol y las entradas angustiosas de mi abuelo. Ella se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla, completamente pasmada. No dijo una palabra durante un largo tiempo. Esperaba gritos, escepticismo, risas, cualquier cosa. Pero su silencio fue aún más aterrador. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Esto es demasiado, mi nombre. Esto es el tipo de cosas que arruinan la vida de la gente. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Intenté explicarle el dilema de mi abuelo, mi propio miedo. Ella me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, miedo. Miedo de la situación, y, por primera vez, miedo de mí. No puedes mostrar esto a nadie, dijo. La gente te va a destruir. O peor, ¿y si esto es real? ¿Y si lo que le pasó a tu abuelo, el silencio, los observadores, y si eso también te pasa a ti? Intenté razonar con ella, explicarle que sentía la responsabilidad de mi abuelo, que esto era una parte de la historia humana, algo que necesitaba ser conocido. Pero ella estaba inamovible. Tu abuelo lo ocultó por una razón. Para protegerse a sí mismo, y quizás a ustedes. Tú estás cavando en algo que es mejor dejar enterrado. Estás poniendo tu vida en peligro. Y la mía. La discusión se convirtió en una pelea horrible. Ella me acusó de ser egoísta, de priorizar una teoría de la conspiración sobre nuestra relación. Yo le recriminé su falta de fe, su negación a la verdad. Las palabras hirientes volaron, y al final de la noche, Sara empacó una maleta pequeña y se fue a casa de su hermana. Dijo que no podía estar con alguien que estaba perdiendo la cabeza por un video antiguo y un diario de fantasía. Mi corazón se hizo pedazos. La amaba, y ahora, por esta maldita verdad, la estaba perdiendo. Sentí una mezcla de arrepentimiento y una extraña sensación de liberación. Había compartido mi carga, aunque el resultado fuera desastroso. Pero la liberación duró poco, porque el verdadero giro, la verdadera patada en el estómago, estaba aún por venir. Un par de días después, mientras estaba solo, sintiéndome miserable, recibí una llamada. Era mi abuela. Su voz temblaba. Cariño, ¿estás en casa? Necesito que vengas. Algo terrible ha pasado. Fui corriendo a su casa, el corazón en la garganta. Al entrar, la encontré sentada en el sofá, pálida, con la mirada perdida. Señaló hacia la mesa de centro. Allí, sobre un montón de recortes de periódico viejos que ella había estado guardando, había algo nuevo. Un sobre marrón, sin remitente. Estaba en el buzón, dijo mi abuela con voz temblorosa. No había sello, ni dirección de retorno. Solo mi nombre escrito a mano. Abrí el sobre. Dentro, había una única foto. Una Polaroid en blanco y negro, granulada, vieja. La fecha en la esquina inferior derecha era el 12 de agosto de 1978. La foto mostraba el claro del bosque. El monolito. La figura oscura de pie junto al árbol marchito. Y a mi abuelo, de espaldas, con la cámara Super 8 en la mano, a unos metros de distancia, filmando. La imagen era desde otra perspectiva, más lejana, y ligeramente desenfocada, como si hubiera sido tomada rápidamente. Pero era inconfundible. Mi abuelo no estaba solo en ese bosque. Alguien más estaba allí, viéndolo a él y a la criatura, y tomó una foto de la escena. Y ahora, décadas después, esa foto había sido entregada anónimamente a mi abuela. Mi mente se negó a procesarlo. ¿Quién había enviado esto? ¿Quién más había? ¿Quién había estado en el bosque ese día? ¿Y por qué ahora,
justo cuando yo había desenterrado la verdad. La implicación era clara y escalofriante, alguien sabía. Alguien había estado observando a mi abuelo en ese momento, y ahora me estaba observando a mí. El silencio del diario de mi abuelo cobró un nuevo significado. No era solo su propio silencio, era el silencio de algo mucho más grande, una red de conocimiento y quizás de vigilancia. El miedo que mi abuelo sintió, la sensación de ser observado, se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Sara tenía razón. Esto es peligroso. Me sentí invadido, expuesto. La idea de que había una tercera parte, desconocida, en esa escena del bosque, que había estado ahí todo este tiempo, acechando en las sombras, es aterradora. Mi abuela, por supuesto, no entendía la magnitud. Solo vio una foto extraña. Le dije que era un viejo chiste de mi abuelo, una broma elaborada. No quería añadirle esta carga. Pero por dentro, estaba gritando. La paranoia me carcomía. La relación con Sara está en el limbo. No me ha respondido los mensajes. Mis amigos me ven como un bicho raro. Y ahora esto. El peso de este descubrimiento no solo ha roto mi realidad, sino que también está desmantelando mi vida pieza por pieza. No sé si arrepentirme de haber desenterrado la cámara. Pero sé que ya no hay vuelta atrás. El misterio de mi abuelo me ha encontrado, y no me soltará. Actualización final. Ha pasado un año desde mi última actualización, y muchas cosas han cambiado. Demasiadas, quizás. Esta será mi última publicación sobre esto, mi cierre personal a una historia que ha moldeado mi vida de formas que nunca imaginé. Después de recibir la Polaroid anónima, mi paranoia se disparó. Cada ruido, cada sombra, cada auto desconocido en la calle me hacía saltar. Sentí que estaba perdiendo la cordura, tal como mi abuelo había descrito en su diario. La sensación de ser observado era constante y opresiva. Sara no me contestaba las llamadas y mi vida social se reducía a cero. Estaba solo, cargando con una verdad que nadie creería, y que, ahora, sentía que me estaba casando. Tomé una decisión drástica. Guardé la cámara, los carretes de película digitalizados y el diario de mi abuelo en una caja de seguridad en un banco, bajo un nombre falso. Quería proteger la evidencia, pero también, y quizás más importante, quería protegerme a mí mismo de ella. Quería sacarla de mi casa, de mi vista, de mi mente, al menos por un tiempo. Y luego, sucedió algo inesperado. Meses después de ese día, mi abuela me llamó. Había recibido otra carta. Esta vez, era una carta manuscrita, sin remitente. La letra era antigua, temblorosa, pero legible. Dentro, no había más fotos. Solo un mensaje corto. Él vio. Lo protegí. Ahora tú lo sabes. Protege el silencio. No busques. Mi abuela estaba aún más confundida que antes. Le dije que era un viejo amigo de mi abuelo que se divertía con bromas extrañas. Pero yo sabía. Era la misma persona que había enviado la Polaroid. Alguien que había estado allí, que había visto, y que había estado vigilando a mi abuelo, y ahora a mí. La frase lo protegí se quedó grabada en mi mente. ¿Protegió a mi abuelo de qué? ¿O lo protegió de hacer público su descubrimiento? ¿Y por qué ahora me estaba advirtiendo a mí? Esa carta me dio un vuelco. En lugar de sentir más miedo, sentí una extraña sensación de alivio, de una certeza amarga. No estaba solo en este conocimiento, pero tampoco estaba en peligro inminente. La advertencia era clara, no busques. Y el silencio era la clave. La frase final de mi abuelo en su diario, que descanse. Quizás para siempre, resonó en mí. Quizás su forma de protegerse, y de protegernos, fue precisamente esa, el silencio. Guardar la verdad, no porque no fuera importante, sino porque era demasiado peligrosa. Reflexioné mucho. Pasé noches enteras meditando sobre el legado de mi abuelo. ¿Era mi deber revelar la verdad al mundo, o respetar el silencio que él mismo había establecido? Decidí lo segundo. Mi abuelo no quería ser un paria, un lunático. Y yo tampoco. Lo que él vio fue personal, y su decisión de ocultarlo fue una forma de supervivencia. Mi vida no ha vuelto a ser la misma, pero he encontrado una nueva forma de vivir con ello. Me puse en contacto con Sara, y después de meses, finalmente accedió a hablar. Le pedí perdón por la forma en que manejé todo, por no ponerla a ella primero. No pude volver a mostrarle la evidencia, pero le expliqué mi decisión de guardarlo todo, de respetar el silencio.
Le dije que, aunque mi visión del mundo había cambiado, mi amor por ella no. Fue un proceso largo, pero increíblemente doloroso y lento. Con el tiempo, con mucha terapia individual y de pareja, estamos reconstruyendo nuestra relación. Ella aún tiene reservas, pero ha aceptado que hay una parte de mí que siempre llevará este secreto, y que he elegido una vida más segura. Mis amigos aún me miran raro a veces, pero no he vuelto a tocar el tema del metraje. He vuelto al trabajo, a una rutina normal. A veces, por las noches, me encuentro mirando las estrellas, preguntándome qué más hay ahí fuera, qué más sabe la persona que envió esas cartas. Pero he dejado de buscar. He dejado de investigar. El estado actual de mi vida es uno de paz precaria. La verdad que mi abuelo desenterró no desaparece. Sé que existe. Y esa conciencia ha cambiado mi perspectiva sobre todo. Ya no veo el mundo como un lugar puramente explicable por la ciencia. Hay misterios, hay fuerzas, hay entidades que están más allá de nuestra comprensión. Pero he aprendido que no todos los misterios necesitan ser resueltos públicamente. Algunos son demasiado grandes, demasiado peligrosos, para ser revelados. He crecido. He aprendido el verdadero significado del miedo, pero también la importancia de la paz interior y de proteger a quienes amo. Mi abuelo me dejó un legado inmenso, no solo una grabación impactante, sino una lección sobre los límites del conocimiento y la sabiduría de callar cuando la verdad puede destruir más de lo que construye. Cierro este capítulo de mi vida. La caja de seguridad seguirá en el banco. El silencio permanecerá. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida, aunque diferente, está finalmente en un camino hacia la resolución. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.